Buenas noches, estimada teleaudiencia, bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con dos invitadas muy especiales, la doctora Yolanda Morel. Buenas noches, estimada doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Ricardo, y buenas noches también para toda la teleaudiencia. También contamos con la presencia de la doctora Claudia Crichoni. Buenas noches, estimada doctora, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por compartir con nosotros. Hoy, estimada teleaudiencia, estaremos hablando del libro Temas de Derecho Penal Económico 1, escrito por las doctoras, y es un libro que ofrece un análisis detallado de los principales aspectos del derecho penal económico. Pero antes de pasar al libro, estimada doctora Morel, quisiera por favor que se presente a nuestra audiencia. Todos los colegas ya te conocemos, a ambas por supuesto, pero tenemos una audiencia que no son colegas. Entonces, por favor, mi querida doctora, si te puedes presentar. Sí, muy buenas noches. Soy Yolanda Morel y soy actualmente docente de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Caaguazú, que tiene su sede en la ciudad de Coronel Oviedo. También soy docente de instituciones fundamentales del Derecho Penal de Fondo 1 y 2 en la Escuela Judicial. Y actualmente estoy integrando el Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos y Corrupción, que tiene fuero nacional y que estamos interviniendo en los juicios de primera instancia. Excelente, mi querida doctora. Mi querida doctora Claudia, por favor, si te puedes presentar a nuestra audiencia. Sí, como no, Claudia Crichoni, soy directora del Centro de Ciencias Penales y de Política Criminal. Soy miembro del Tribunal de Apelación especializado en delitos económicos con competencia nacional. Mi querida doctora, por favor, si podemos arrancar entonces con nuestro libro para hablar de la definición y el marco conceptual del derecho penal económico. Mi querida doctora. Sí, el derecho penal económico es una de las ramas del derecho penal que se ocupa de un sector muy importante, que es lo relativo a la delincuencia económica y empresarial. Tiene características muy particulares porque los bienes jurídicos que protege son de carácter supraindividual, entre ellos la estabilidad económica, financiera, y hoy en día también se considera que los delitos que forman parte del derecho penal del trabajo e inclusive los vinculados con la corrupción pública y empresarial también forman parte de esta rama del derecho penal. Mi querida doctora Claudia, ¿qué concepto podemos dar en un castellano simple cuando hablamos de delincuencia económica y empresarial? Delitos cometidos por la empresa o por funcionarios o por empleados de la empresa en beneficio de la empresa. Lo que tienen de denominador común tiene que ver con que lo que se busca siempre es lucro. Y afectan, como bien dijo Dolly, bienes supraindividuales, es decir, superan lo que es el núcleo duro del derecho penal, robo, homicidio, hurto, tal, porque en realidad afecta a toda la comunidad. Cuando alguien afecta a la economía, cuando alguien afecta al libre mercado, cuando alguien afecta las bases económicas, cuando afecta incluso el medio ambiente, se dice el medio ambiente, las bases naturales para la vida, en realidad, al fondo, fuera de toda esta pelea que hay con la Escuela de Frankfurt y todo esto, al fondo en realidad se le protege al ser humano. ¿Por qué nosotros queremos proteger los ríos? ¿Por qué queremos proteger el ambiente? Porque así nos podemos desarrollar. Y estos hechos punibles tienen las características de que, como son cometidos por miembros de una empresa, tienen una cierta cohesión entre ellos y además, criminológicamente se conoce, Yoli sabe mejor de esto, como delitos de cuello blanco. Entonces su persecución es sumamente complicada. Como digo, supera ampliamente lo que fue el derecho penal clásico, tradicional, y entonces contiene una cantidad de desafíos para su persecución, y además tiene esta sensación, sobre todo en países como los nuestros, en donde nuestro Estado de Derecho, donde nuestro Poder Judicial no es tan fuerte, tenés esta sensación de que en realidad estos tipos penales o las personas que los cometen nunca son castigados. Y lo que siempre repetimos nosotros como docentes, pero también como miembros del Tribunal de Delitos Económicos, de esto depende en realidad de su castigo efectivo, de su eficacia, depende el reafianzamiento de la norma penal y el reafianzamiento del Estado de Derecho. Por eso son tan importantes y por eso tienen que ser vistos. Doctora Yolanda, los delitos de cuello blanco, si nos puede explicar, por favor.
Sí, esa es una teoría que nació con Edwin Sutherland, que elaboró una ponencia, en base a esa ponencia en la cual él desarrolla su teoría acerca de los delitos de cuello blanco, que él señala como una, contraposición a otras ideas que consideraban que los delitos eran comunes de las clases más desprotegidas. En cambio, él en este trabajo, que luego se convierte en una publicación, él defiende de que también existe un tipo de delincuencia que es propia de las clases poderosas y que se caracteriza fundamentalmente por permanecer en las frases, digamos que en las cifras ocultas de la criminalidad, porque son cometidas por personas que son de sectores de poder o de sector económico privilegiado, y entonces tienen esas posibilidades de, digamos, de permanecer oculta, como dicen las cifras ocultas. Entonces él dice que este tipo de criminalidad, como bien lo decía la doctora Claudia, si bien es una visión más bien criminológica, causa más daño aún que la delincuencia común o la delincuencia nuclear. Doctora Claudia, vos dijiste que nuestro poder judicial no es tan fuerte. Coincido contigo, hay gente o hay personas con un poder adquisitivo alto que piensan que el derecho no se aplica a ellos o que están exentos, como cualquier ciudadano, de cumplir las reglas que todos cumplen. En eso podríamos decir que este tipo de delitos de cuello blanco entraría en esa categoría, entonces, que con una persona con mucho poder adquisitivo piense que puede simplemente salirse con la suya, por así decirlo. Bien, lamentablemente esa es la realidad, no solo acá en el mundo. También. Y lamentablemente es sobre lo que tenemos que combatir. Aquí está un poco mezclado. A ver, nosotras en este libro hablamos de temas de derecho penal económico, de fundamentos en realidad dogmáticos, más allá de los fundamentos criminológicos, ¿sí? Y hablamos de temas, por tanto, que tienen que ver con su interpretación y su aplicación. Normalmente acá, y esto es algo que, gracias a tu programa, me encantaría, Yoli me va a complementar, pero me encantaría aclarar. Normalmente acá se piensa que delitos económicos son delitos contra el patrimonio del Estado. En realidad, no, una estafa, una lesión de confianza en donde se perjudica el patrimonio del Estado tiene la característica que, bueno, nos perjudica a todos, pero no son en puridad delitos económicos como tal. Aquí se los trata como si fueran, ¿sí? Y en eso, lo que tenemos nosotros ahora como una justicia especializada en delitos económicos, en realidad está mezclado delitos económicos, delitos contra el patrimonio del Estado, corrupción pública, corrupción privada y crimen organizado, y son totalmente ramas distintas en realidad, todas del derecho penal, pero con características distintas. Y los delitos económicos en sentido estricto, cometidos por eso dije en una versión criminológica, por la empresa y en beneficio de la empresa, están vinculados en realidad a la criminalidad que tiene que ver con el sector empresarial. Pero siempre se mezcla todo esto con la corrupción pública que la hace posible, y el lavado de activos, que es lo que permite que otra vez el producto de las ganancias se inserte en el sistema financiero. Y entonces, ¿qué son las herramientas o cuáles son las herramientas que el derecho penal ofrece? Y claro, aquí el comiso y la importancia del comiso y la privación de ganancias como un mensaje fuerte de reafianzamiento de la norma. Doctora Yolanda, a ver, disculpa mi ignorancia, pero quiero preguntar, en la parte de delitos económicos en los tribunales, ¿podría ser de un caso particular de una X cantidad de dinero? Tengo entendido que hay tipo un monto mínimo para que pueda pasar a la jurisdicción de ustedes, ¿sería así? Sí, está previsto en una ley especial que fue dictada en el año 2019 dentro del paquete de reformas legislativas sobre la base de las recomendaciones del GAFILAF, y ahí se crea esta jurisdicción especializada que establece un monto a partir del cual los tribunales especializados tienen competencia para entender en delitos como estafa, apropiación, pero también se limita a cierta categoría de víctimas, es decir, tienen que ser delitos cometidos contra el Estado
y también en esa categoría al menos, ¿verdad? Y también delitos cometidos contra el sistema financiero, es decir, la víctima tendría que ser una entidad que forma parte del sistema financiero, como los bancos, las financieras. Claro, lo que estaba diciendo la doctora Claudia más o menos, bueno, pero ahí entra otra vez en el lavado de activos, porque quien hace, o sea, en un delito de cuello blanco necesita un lavado de activos, o sea, necesita introducir esa ganancia ilegal dentro del sistema financiero y ahí pasa a jurisdicción de ellos, o sea, perdón, a jurisdicción de ustedes, del tribunal. Lo mismo el crimen organizado. Sí. Finalmente, es decir, porque sí, el lavado de activos es un hecho punible, un delito propio de esta categoría, digamos, de delitos económicos. Pero claro, como sus precedentes, incluso un homicidio, puede ser un homicidio que es por dinero, entonces abarca una cantidad de hechos que en realidad no son puramente de delitos económicos. Nosotros en el libro, lo que por eso había dicho, hacemos en realidad varios artículos que tienen que ver con temas de dogmática penal propias de los delitos económicos sin una pretensión de que los delitos económicos sean hechos punibles autónomos por fuera del derecho penal tradicional nuclear. Lo que pasa es que por sus particularidades su interpretación es mucho más compleja. Claro, o sea, el fundamento dogmático penal en este tipo de delitos es más, abarca más, por así decirlo. Es complejo, tenés que saber dogmática penal básica, tradicional, y además tenés que saber, tenés que manejar algunas cuestiones que son así propias del derecho penal económico. Nosotros ni siquiera, para hablar de cuestiones propias del derecho penal económico, ni siquiera tenemos prevista, lo que en otros países, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por ejemplo, que es un nuevo instrumentario que se adoptó en el mundo como una forma de también hacerle frente a este tipo de hechos. Pero habíamos dicho, se habla inclusive de temas relacionados a algo que es muy amplio, delitos, derechos humanos, pero claro, lo que pasa es que puede ser que una empresa en su país cumpla con todo y haga todo, pero su materia prima son diamantes de sangre. Claro. Entonces, claro, esto tiene que ver también con la internacionalidad de estos hechos. O sea, con la trazabilidad en sí del delito. Mi querida doctora Yolanda, cuando hablamos de fundamentos dogmáticos penales, pero en castellano simple para nuestra audiencia, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, como decía Claudia, el derecho penal económico presenta dificultades cuando lo abordamos desde los fundamentos de la dogmática penal, sobre todo cuando analizamos los principios, por ejemplo, que estaba comentando Claudia, lo relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Existen ciertos principios que rigen en materia penal, como el principio de que nosotros le denominamos reprochabilidad, pero que normalmente en la dogmática encontramos como principio de culpabilidad. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, se debate mucho cómo se puede fundamentar en una persona jurídica, por ejemplo, la vigencia de este principio de reprochabilidad o culpabilidad, que es un principio propio del derecho penal, o cómo, por ejemplo, resolvemos los problemas acerca de autoría y participación cuando en realidad en materia de personas jurídicas, la persona jurídica en realidad normalmente son los miembros, los integrantes de la persona jurídica los que realizan las conductas ilícitas, pero a su vez eso, según aquellos países que admiten al menos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, va a fundamentar a su vez la responsabilidad penal de esta entidad, que en realidad es de existencia ideal, ¿verdad? Entonces, ofrece numerosas dificultades. A modo de ejemplo, te citaba lo de las personas jurídicas, que nosotros no tenemos previsto en nuestra legislación hasta la fecha la responsabilidad penal, pero sí tenemos prevista la responsabilidad administrativa. Es decir, una persona jurídica puede ser sancionada administrativamente en el marco del derecho administrativo sancionador, y eso es uno de los temas que se abordan en este texto. La problemática de la responsabilidad de las personas jurídicas en los casos de absorciones o fusiones, que se dio un caso que analizamos acá relativo a dos entidades financieras, una que absorbió a la otra,
El ilícito, que fue un ilícito vinculado con la violación justamente de las disposiciones relativas a la prevención del lavado de activos, fue cometida por la sociedad, por la entidad financiera que fue, o bancaria mejor dicho, que fue absorbida, pero en definitiva la que tuvo que ser sancionada, pagar la multa, que fue de millones de dólares, fue aquella sociedad que absorbió. Entonces eso genera dificultades acerca de cómo fundamos eso desde el punto de vista del principio de reprochabilidad, del principio de personalidad de la pena, o un problema más grave aún, el principio de legalidad penal, que es uno de los principios básicos del derecho penal, que en este caso no se observó porque no estaba previsto expresamente esa situación en la legislación administrativa sancionadora, digamos. A modo de ejemplo, alguna de las dificultades, ¿verdad? Claro, me encanta, doctora. Yo siempre digo, nosotros somos un programa académico porque nuestra idea es transmitir el derecho para la gente normal y para nuestros colegas, por supuesto. Y justamente lo que vos estabas diciendo, doctora, me tocó en algún momento en la vida del derecho un fallo de un tribunal de primera instancia donde decía justamente lo que vos decís, la empresa no puede ser reprochable, no puede tener la culpa. Yo le digo, pues espera, la empresa está dirigida por una persona física. O sea, asumí yo dentro de lo que es mi simple razonar de que, por supuesto, si bien la persona jurídica no tiene entidad propia, no tiene vida propia, están las personas físicas que la dirigen, que imaginé yo que deberían ser responsables. Por suerte, una Cámara de Asunción me dio la razón, se anuló el fallo y seguimos, por supuesto. Pero en ese caso, doctora, por eso es tan importante entender el concepto del libro de ustedes en el sentido con relación a las personas jurídicas. Por supuesto que si una persona jurídica comete un ilícito, está una persona física detrás, correcto, una persona con pienso, razonamiento, y a veces incluso usan las personas jurídicas para escudarse de su responsabilidad particular. O sea, en ese sentido, mi querida doctora, si podés deleitarnos, por favor, y explicarnos cuál sería el concepto. Con gusto. Ese problema está resuelto, a ver, legislativamente eso está resuelto en nuestro artículo 16 del Código Penal, ¿sí? En donde precisamente lo que se castiga es, hablando en términos sencillos, puede ser un representante de hecho, incluso un representante de derecho o incluso un representante de hecho de la persona jurídica que se aprovecha de esta y realiza. Perdón, doctora, te interrumpo para nuestra audiencia. ¿Qué sería un representante de hecho y qué sería un representante de derecho? Un representante de derecho sería aquel que fue nombrado cumpliendo las formas jurídicas civiles. Pero en la realidad económica muchas veces se da que hay que se llama prestanombre. Eso, ¿verdad? ¿Quién dirige una sociedad? Porque atiendan esto, este tipo de delitos de cuello blanco siempre suele cometer una persona que está detrás del directorio. Exacto. No es la misma persona quien figura, que es a lo que se refiere con un prestanombre. Le ponen a una persona al frente que después va a tener que absorber la responsabilidad penal, por supuesto, y hay una persona entonces moviendo la empresa desde atrás, que podría ser un accionista. Exactamente, o una persona que ni siquiera figura como accionista en los papeles, pero que es que realmente detenta el poder. Estos problemas, con mucha discusión dogmática, pero estos problemas están solucionados en nuestro artículo 16, en donde prevé precisamente la posibilidad de, dándose todos los presupuestos de la punibilidad, llegar al castigo efectivo, incluso de ese representante de hecho, de esa persona que está detrás, que es el que realmente mueve los hilos, y no quedarte con el prestanombre, que te da una sensación a todos de injusticia. Claro, porque, a ver, doctora, si nos podrías decir qué dice el artículo 16 del Código Penal para poder entender a cabalidad. Sí, regula varias situaciones y regula la posibilidad de la punición de la persona física, aunque no se den en la persona física los presupuestos de la punibilidad. Por ejemplo, vamos a hablar de algo fácil. No sé, evasión de impuestos. Sí. El contribuyente es empresa S.A., pero realmente el que realiza la conducta es un representante de sea de hecho o sea de derecho. O inclusive nuestro código es más avanzado todavía y prevé también la posibilidad de no castigarle a un representante como tal, pero sí la persona que estaba encargada de esa área específica y tenía autonomía en el manejo.
Claro, doctora Yolanda, para responder al volver de la pausa, por favor, ¿qué sería autonomía en el manejo? Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Yolanda Morel y la doctora Claudia Chichoni con un tema que es fascinante, porque realmente es algo que para todos debería interesarnos, a todos los habitantes, a todos los ciudadanos, porque son delitos de cuello blanco que suceden y que por lo general, a mi particular entender, la gente piensa que puede salirse sin pagar los platos rotos. Mi querida doctora, cuando hablamos de eso, ¿quién está detrás? ¿Cómo podríamos ejemplificar? Sí, vayamos a ejemplos como nos estabas manifestando, y hay un tipo penal que es reciente también en nuestro Código Penal que me parece que puede servir también para ejemplificar, que es la evasión de aportes a la seguridad social. Exacto. Entonces, puede dar evasión de aportes a la seguridad social. ¿Qué sería eso, doctora? Sería el caso del empleador que realiza los descuentos para el pago de los aportes a la seguridad social de los trabajadores. IPS. Exactamente, sí. Sería el caso IPS, y en lugar de realizar los pagos, las cuotas a la institución que es la encargada de prestar los servicios de seguridad social, no los realiza, es decir, evade el pago a pesar de haber realizado los descuentos del salario del trabajador. En otros países como en España, por ejemplo, inclusive se castiga el hecho de que el empleador no pague la cuota que le corresponde en su carácter de representante de la empresa. Sí. En nuestro país se limita a la evasión en los casos en que el empleador descuenta la cuota del salario del trabajador y no los deposita o no los paga en la entidad encargada de la recaudación y en la prestación del servicio. Entonces puede darse el caso de que en los estatutos, inclusive en la contabilidad de la empresa, aparezca como responsable una persona X, sí, que aparezca como el representante legal de la empresa, pero de las pruebas que surgen en el juicio oral, se comprueba de que en realidad es otra persona la que está manejando, la que lleva los hilos, la que toma las decisiones, la que le dice, por ejemplo, al contador, no vamos a pagar este mes, e inclusive el que se compromete, se presenta ante la entidad que va a realizar los pagos, pero en realidad no lo está haciendo. Es decir, en el juicio, porque en materia penal económica rige el principio de la realidad económica. Entonces, más allá de lo que aparezca formalmente en los estatutos, lo que se tiene que establecer y demostrar es quién en los hechos está tomando las decisiones gerenciales en la empresa. Entonces, esa sería la persona que tiene que asumir, o es, digamos, la que tiene la responsabilidad penal por su conducta como persona física. Ahí, doctora Claudia, cuando hablamos del principio de realidad económica en materia de pruebas en un juicio, ¿cómo uno prueba eso? El que firma los cheques, por así decirlo, como un ejemplo. O sea, ¿cómo se da esa conjetura, la reprochabilidad de la persona que estaba detrás, tras bambalinas, como se dice? Sí, claro. En primer lugar, lo primero que tenemos que ver es si hay la posibilidad de castigarle al que está detrás. Y normativamente esa posibilidad hay. Y después viene todo el problema probatorio, sí, porque claro... ¿Cuáles son los mecanismos de prueba? O sea, ¿cómo desarrollás esa teoría? Y nosotros contamos con un sistema de libre valoración. Entonces, claro, vos podés y debés, en algún caso concreto, demostrar que a pesar de que yo era la que firmaba el pagaré, a pesar de que yo era la que figuraba como gerente, a pesar de que yo era la que firmaba los contratos o hacía el horario, quien decidía en realidad la ejecución de ese contrato o la realización de tal o cual obra o de tal o cual negocio jurídico en apariencia neutral, era una persona de atrás. O una persona que, en realidad, aunque no esté en los papeles, era el que tomaba las decisiones. Y lo vas a probar con testigos, con cámaras, con lo que sea que puedas probar. La prueba digital
ofrece actualmente muchísimas posibilidades, mucho más allá de lo que es la prueba tradicional. Lo podés probar en realidad de cualquier manera y precisamente la prueba digital es la que te va a ofrecer una mayor aproximación a la realidad económica, a la realidad. Doctora Claudia, la otra vez estábamos hablando con el doctor Joel Melgarejo justamente de la prueba digital, pero si nos puede dar luz al respecto, ¿qué sería una prueba digital, por favor? A ver, otra vez, acá tenemos en primer lugar un problema normativo, no la tenemos legislada. Sí. Yo había trabajado con expertos de la Unión Europea y presentamos un proyecto de ley que ojalá se Acá tenemos un programa para empujar ese proyecto ojalá, es necesario. Ojalá. Sí, claro que es necesario. A ver, la prueba digital, a diferencia de la prueba tradicional como tal, tiene la característica de que, si bien, claro, está contenida en un soporte físico, no sé, un pen, ¿ah? Sí. Su información o la información que transmite está vinculada a datos en realidad. Y está vinculada y tiene la particularidad de que lo que está detrás, por ejemplo, a ver, mensajes de WhatsApp, lo que tenés en el teléfono. WhatsApp que uno tiene que llevar a la escribanía, mostrar, bajar. A ver, justamente, fíjate, eso de llevar a la escribanía, en realidad es una producción absolutamente folclórica, casera, nacional, autóctona de un medio de prueba digital. En realidad que vos le llevas a la escribana y que la escribana diga, ok, eso no es un medio de prueba digital. Para asegurar el medio de prueba digital existen mecanismos que están establecidos en los países en donde está regulado, pero también con protocolos y por los cuales hay un proceso de asegurar. Exacto, o sea, siempre va a estar vinculado, exacto. Que perite mi teléfono para ver y de los aseguramiento respecto a que lo que se conoce como cadena de custodia digital, de que lo que realmente era lo obtenido es en el momento en que se incautó el teléfono, es lo que se está produciendo en juicio. Claro. Y esto acá se hace con el tema de la escribana, pero en realidad precisamente, no, y hay muchos medios de prueba, mira. Tenemos el allanamiento remoto. ¿Qué es un allanamiento remoto, doctora? Un allanamiento remoto es un medio de prueba bastante invasivo, pero sumamente eficaz, que tiene que ver con que, claro, no necesitas el allanamiento tradicional físico en donde te vas y entras a la oficina, sino a través de programas se entran a los computadores. Como y tal. Un software troyano. Exacto. Pero claro, todo regulado. Claro, tenés, o sea, con la legalidad, o sea, claro, con una orden. Sí, tenés todo lo vinculado justamente a la interceptación de comunicaciones que ya supera el tema tradicional. Nadie más habla por teléfono, por línea. Bueno, entonces tenés todo el capítulo que está vinculado a la interceptación de comunicaciones telemáticas, también la obtención de datos ya alojados en algún soporte, por ejemplo el teléfono. Mira que en el teléfono tenés mail, tenés WhatsApp, es lo que más tenemos nosotros, pero tenés, no sé, los datos de tu cuenta corriente, cuestiones así, porque te puede interesar el seguimiento financiero, sobre todo en cuestiones de lavado de activos y cosas así. La prueba digital, en realidad, es indispensable no solamente para solucionar temas de delito económico, sino todos los hechos en general. Claro, por eso es que debe ser regulada. Entiendo. Mi querida doctora Yolanda, ¿cómo se relaciona el fraude fiscal con el derecho penal económico, según el análisis de ustedes en el libro? Sí, concretamente nosotros no abordamos el fraude fiscal. Sí, ese es mi artículo, evasión fiscal. Ah, perdón. Evasión de impuestos. Tenés que cambiar la pregunta. Ese era el mío. Cierto. La evasión en el caso de como hecho como precedente, sí. Entonces, bueno, la doctora Claudia contesta eso y entonces, mi querida doctora Yolanda, ahondamos la parte de la responsabilidad de las personas jurídicas para dar tipo un cierre. Exacto. Para poder entender bien. ¿Te parece bien? Sí, exacto. Bien, lo que pasa es que le preguntaste a ella sobre un artículo mío y yo había escrito un artículo porque en este país causó mucha discusión el tema de la introducción del hecho punible de evasión de impuestos como hecho antijurídico precedente de lavado de activos. Lo que pasa, doctora, es, volvemos al tema de una empresa. Yo cometo un ilícito, por dar un ejemplo. Agarro y no entrego dividendos y directamente lo paso a una reserva y estoy evadiendo impuestos, por supuesto, porque estoy sacando y a la par, al introducir dentro del sistema bancario, también estoy lavando dinero. O sea,
van de la mano, son hermanos. Sí, exacto. No se puede uno sin lo otro, salvo que te vayas a guardar el ropero, pero no se da así. Y a ver, justamente, y en el mundo se discute entonces todo esto y lo que está vinculado a lo que se conoce como coloquialmente autolavado. En realidad es cuando la persona que realiza el hecho precedente, por ejemplo la evasión, es la que finalmente disimula de alguna manera el origen para precisamente realizar alguno de los resultados típicos del lavado de activos. En el artículo lo que nosotros habíamos, o sea, lo que había yo fundamentado es dogmáticamente la decisión del legislador paraguayo de precisamente limitar la punibilidad del lavado, del así llamado autolavados, cuando el precedente es la evasión de impuestos, solamente en la alternativa ocultamiento, pero en la que vos te referís disimular, no. Justamente todo ese tema de los casos que son famosos, de todos estos jugadores de fútbol, en España te digo, sí. Bueno, eso sí serían punibles acá, en esa alternativa sí, pero hay otras cuestiones que, por ejemplo, que es lo que se trata en el artículo, de lo que se denomina así, claro, ¿cómo voy a volver a castigar algo que está vinculado con lo que se dice ahorro fiscal, la diferencia entre elusión, evasión, todos estos temas que, como digo, son cuestiones que le preocupan en realidad no solamente a un abogado, le preocupa a un contador, le preocupa a un socio de empresa, a un directivo de un banco, a un oficial de cumplimiento. Estos son temas sumamente interesantes que, bueno, se tocan en este artículo y entonces se justifica por qué, desde mi punto de vista, es correcta la decisión del legislador. Claro, y hablando de legislaciones, querida doctora Yolanda, ¿qué comparación podemos hacer entre las legislaciones de otros países y las nuestras comparativamente? ¿Cómo estamos? ¿Cuál sería nuestra calificación? ¿Qué nos falta, por así decirlo? Claro. ¿Cómo podemos crecer realmente, para hacer una pregunta bonita? ¿Qué nos falta para mejorar? Sí, comparativamente hablando. Claro, yo soy fanática de nuestro Código Penal y cuando uno participa en los foros internacionales se da cuenta del valor que a nivel internacional se le da a nuestro Código Penal, más allá de las críticas que internamente se suelen escuchar cuando se dicen, bueno, nuestro Código Penal es un Código Penal que se trajo de afuera, pero en realidad el Código Penal sustituido por el actual también es un proyecto que fue elaborado por von Feuerbach y finalmente se implementó en Paraguay. Es decir, siempre en materia de dogmática penal, de legislación penal o de cualquier otra legislación, se toman como modelos legislaciones de otros países, pero yo creo que en materia de legislación penal estamos muy avanzados. Tenemos institutos que, por ejemplo, como te comentaba, en foros internacionales, dicen, bueno, tendríamos que también nosotros implementar, como por ejemplo el artículo 15 de nuestro Código Penal, que es la cláusula de conversión que permite aplicar la omisión en los tipos penales que están definidos como activos cuando la persona tiene una posición de garante. El artículo 16 que estaba comentando Claudia, que muy pocos artículos tienen, muy pocas legislaciones tienen, es decir, en materia general, derecho penal general, estamos bastante avanzados. Quizás lo que se debate y es la necesidad de incorporar también la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si bien eso trae aparejado una complejidad enorme, porque implicaría cómo juzgar a las personas jurídicas. Es decir, yo no sé si sería más bien un problema antes que una solución. ¿Por qué, doctora? Claro, porque en realidad en los países donde tienen ya una tradición, como serían los países anglosajones, Estados Unidos, por ejemplo, que tienen ya una tradición bastante larga en materia de justicia con responsabilidad penal de las personas jurídicas, tienen formas de solucionar el conflicto diferentes a las nuestras. Ellos tienen la posibilidad de realizar acuerdos mucho más amplios que en nuestro caso. Cuando uno escucha la experiencia de otros países como España, por ejemplo, donde tiene un principio de legalidad más estricto que el caso anglosajón, te dicen, es todo un problema porque al momento de realizar los juicios orales genera dificultades. O sea, la persona jurídica no va a estar sentada en el banquillo de los acusados. Entonces, ¿quién es el que se presenta como representante de la persona jurídica
genera una serie de problemas que en definitiva son de difícil solución. Pero son cuestiones que tendríamos que ir analizando sobre si realmente es necesario o si sería mejor tratar de abordarlo con un derecho administrativo sancionador estricto y que funcione de manera correcta con la vigencia de todos los principios, como sucede en la legislación alemana, por ejemplo. Ellos no tienen prevista tampoco la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es uno de los pocos países que se resiste en Europa, pero tienen un derecho administrativo sancionador bastante fuerte, con todos los principios que rigen también en materia penal. O sea, ellos reconocen que esos principios como el de reprochabilidad, legalidad, personalidad de la pena, también tienen que regir en materia administrativa sancionadora para las personas físicas y para las personas jurídicas. Creo que realmente tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra legislación penal. Esa es mi opinión personal. Mi querida doctora Claudia, estoy obligada a hacerte la misma pregunta para ver tu punto de vista, pero debemos responderlo al volver de la pausa. Ya volvemos. Muy bien. Legalmente hablando, con la presencia de la doctora Yolanda Morel y la doctora Claudia Crichoni. Querida doctora, me veo obligado a preguntarte la misma consulta que le hice a la doctora Yolanda para ver cuál es tu perspectiva o tu punto de vista con relación al derecho comparado con otras legislaciones. A ver, lo que Yolanda dijo me parece absolutamente correcto. De hecho, provenimos nosotras de la misma escuela, así que mi opinión no podría ser distinta a la de ella. Lo que ella acaba de formular es lo siguiente: nosotros tenemos un código penal que en realidad todo el mundo dice es alemán. No, en realidad no es copia del Código Penal alemán. Es diferente en el artículo 1, si empezamos con eso. En realidad está basado en un así llamado proyecto alternativo de 1977, que se llamó proyecto alternativo porque fue elaborado por los mejores dogmáticos de aquella época. Y que es un proyecto de ley, que fue un proyecto de ley que, bueno, sirvió para la base de nuestro código, y que actualmente hay un grupo de profesores liderados por son varios profesores latinoamericanos y también profesores españoles que finalmente están preparando un proyecto de código penal tipo para Latinoamérica basado otra vez en el proyecto alternativo. Nuestro código penal en la parte general en realidad lo que hace es ayudarle al aplicador a una mucho mejor interpretación y aplicación correcta de las leyes penales finalmente. Claro, lo que también implica que el aplicador sepa dogmática penal, pero eso es ahora y fue siempre. Lo que pasa es que lamentablemente aquí tenemos un problema, que como el aplicador no sabe, entonces quieren cambiar la ley. Y lo correcto sería cambiar el aplicador, no la ley que está correctamente en mano. Pero bueno, esto es. Entonces, claro, nuestra parte general y también nuestra parte especial, entonces tienen un instrumentario que básicamente se adecua a todos los estándares internacionales. Claro, sí necesitamos, independientemente de la discusión que hay respecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica, en la que yo de verdad no estoy de acuerdo, coincido con Yoli que debe ser un derecho penal sancionador, administrativo sancionador fuerte, pero sí en la parte especial sí nos faltaría algunos tipos legales que se han ido desarrollando en los últimos tiempos. ¿Cómo cuáles, doctora? Y son tipos penales que están vinculados, por ejemplo, en el área de la corrupción privada. Nosotros solamente tenemos el tema de las empresas, pero en los otros países también está vinculado toda esa corrupción, llamado criminología anticorrupción, pero todos estos hechos punibles que se dan en el marco, por ejemplo, del tema del ámbito médico, de la cuestión de las
de la... Mala praxis sería. No, de la cuestión de la compra-venta finalmente de medicamentos o de la aprobación de medicamentos, toda esta parte que es una parte, también está lo que se llama como corrupción del deporte. Todos estos ámbitos que en realidad nosotros todavía no lo tenemos, y luego están todos los hechos vinculados que, si bien lo tenemos rudimentariamente en una ley especial, vinculados por ejemplo a bolsa de valores y todo este tema. También en la prueba, en la parte de la prueba documental, en la cuestión más allá de la cuestión de la constitución y control de las sociedades. ¿Y esto por qué? Siempre se busca, entonces, con esta expansión del derecho penal económico, en realidad, finalmente lo que había dicho al comienzo, prevenir, o sea, castigar como hechos punibles de peligro antes de que ocurra un menoscabo sumamente grave, como un perjuicio patrimonial sumamente grave para una cantidad de personas. Entonces, a lo mejor lo que sería correcto es en la parte especial ir incluyendo algunos tipos legales. La parte general no, pero en la parte especial sí, algunos tipos legales, porque empezamos con esto realmente en estas reformas del 2019 y sería bueno continuar también toda la parte, ampliar, si bien no es delitos económicos en sentido estricto, sí ampliar la parte de cohecho público, todo lo que está vinculado a el cohecho de funcionarios como tal. Cohecho de funcionarios públicos. Públicos, sí. Porque, como digo, está vinculado también al ámbito económico. En realidad, siempre se necesita de uno y del otro. Van juntos totalmente. Mi querida doctora Yolanda, cuando hablamos de desafíos en los casos de delitos económicos, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, son muchos los desafíos, primero los provenientes de la complejidad del derecho penal económico en sí mismo, y también lo vinculado a la tarea investigativa. Vemos en los casos que se presentan a diario en los tribunales las dificultades que todavía existen en materia de cómo abordar, por ejemplo, una investigación en lavado de activos. Cómo enfocar lo relativo a lo que hablaba Claudia, el comiso, ¿verdad? Que es una de las figuras importantísimas para la lucha contra este tipo de delincuencia, no solamente la económica, sino también la lucha contra la criminalidad organizada, pero tiene exigencias para su aplicación. Debe de establecerse, por ejemplo, en el caso del comiso de beneficios, es decir, el comiso de ganancias, que es un comiso especial previsto en nuestro Código Penal. Se tiene que demostrar, se tiene que probar en juicio que el bien provino de un hecho antijurídico. Entonces, eso implica una tarea investigativa, digamos que compleja, y presentar correctamente el caso por las consecuencias que puede traer también aparejada una decisión errada en estos casos. Genera responsabilidad no solamente para el juez, sino también puede generar responsabilidad para el Estado mismo. Entonces, son cuestiones que todavía yo digo que están pañales, porque los primeros grandes casos de comiso autónomo o los casos de comisos especiales se están dando ahora con la entrada en funcionamiento de estos tribunales especializados, pero ello también depende de cómo el órgano encargado de la investigación enfoca el caso y presenta las pruebas. Entonces, es todo un desafío enorme. Y sobre todo la importancia de la investigación de otro tipo de delincuencia que aparentemente se da, pero que no se investiga. Como por ejemplo, uno de los temas que se abordan en el texto, que es la exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos, previsto en el artículo 205 del Código Penal, o por ejemplo el cohecho privado, que también es una figura que entró en vigencia en el 2019, pero hasta ahora, de la investigación que hicimos, no existe todavía ningún caso en que se haya investigado el cohecho privado. Es una figura que existe, tanto el cohecho como el soborno. Audiencia, que no son colegas, ¿qué es el cohecho privado? Sí, el cohecho privado implica, es un tipo legal que sanciona al encargado o representante de una empresa que a cambio de un beneficio privilegia a uno de los contendientes en una situación de mercado, es decir, para la adquisición de mercaderías, de servicios,
a cambio de un beneficio, es decir, implica un acto de corrupción realizado por un encargado o representante de la empresa. Y es un tipo legal que también genera dificultades porque la pregunta es ¿por qué solamente el representante o encargado puede ser sancionado penalmente y no el principal, que es el propietario de la empresa? O los accionistas. Claro. Que todos se vieron beneficiados. Y es uno de los temas que se aborda en el texto de los fundamentos por los que no puede ser castigado o el tipo legal excluye a los propietarios, al principal de la empresa y solamente sanciona al empleado o al representante. Doctora, y cuando hablamos de comiso, entre los comisos autónomos y el comiso especial, ¿cuál sería la diferencia? El comiso autónomo está previsto para los casos en los que no se pueda realizar un juicio sobre la persona, ¿sí? En términos sencillos, porque la persona que realizó el hecho antijurídico no está disponible para el juicio o no puede ser enjuiciada. Porque está prófugo. Prófugo o ya falleció o es una persona inimputable o es una persona que ya fue beneficiada con otra salida procesal. También esos casos son incluidos, entonces es para esos supuestos, ¿verdad? Entonces se hace un juicio que es un juicio de carácter patrimonial donde lo que se tiene que establecer es que el bien es producto de un hecho antijurídico y se toma la decisión sobre el comiso del bien para que ese bien pase al patrimonio del Estado. ¿Y el comiso especial? El comiso especial, existe un comiso especial que está previsto, que es el comiso de beneficios y de ganancias, que recae sobre las ganancias obtenidas o los beneficios obtenidos como consecuencia de un hecho antijurídico. En ese caso sí va acompañado de un juicio en el que se tiene que establecer la existencia de un hecho antijurídico y como consecuencia el comiso del bien, que pasa también a patrimonio del Estado, porque su finalidad es privar de las ganancias o los beneficios obtenidos como consecuencia de un hecho antijurídico. Es decir, que el crimen no pague, eso es lo que se busca. Entonces, puede recaer sobre los bienes que están en poder del autor, de los partícipes, es decir, el cómplice, el instigador, e inclusive un bien que está en poder de un beneficiario. En el caso, doctora Claudia, que estabas diciendo del lavado de dinero en un delito económico privado, del lavado de dinero, ¿se puede dar un caso de comiso? Sí, de hecho, De una empresa privada puede la persona que estaba cometiendo el ilícito de derecho privado, hablamos de una sociedad anónima X que está lavando dinero, ¿se puede dar un comiso entonces? No es solamente para los casos públicos. No, de hecho, justamente, a ver, lo que explico Yoli, nosotros tradicionalmente conocemos un comiso que es ese que, hablando de ejemplos, es el que vos le disparabas a alguien, entonces te sacaban la pistola, ese comiso tradicional. El mundo cambió y se superó esto y hay lo que se llama el comiso o decomiso o privación de ganancias. Entonces, ¿qué se busca? Así con ejemplos, otra vez. A ver, la persona vendió 1 kilo de droga y consiguió $100.000. Sí. Con esos $100.000 se fue y depositó en el banco. Sí. Luego con eso sacó un préstamo que fue, ¿cómo se dice?, garantizado con los $100.000 que depositó. Con eso compró acciones en tal empresa. Con eso obtuvo una cantidad de ganancias. Compró un departamento. Exactamente. Sí, lavó dinero comprando inmuebles, compró un departamento. Lo que nos posibilita el código, a condición, esto es lo que estaba diciendo Yolanda, y estas son las dificultades de investigación, lo que nos posibilita el código es incluso llegar hasta eso. ¿Sí? Partiste de la ganancia de $100.000 de la venta de la droga y te quedas hasta con lo que vos dijiste, el departamento. Es decir, el Estado, aquí actualmente la que maneja esto es Cenavico, pero bueno, básicamente, hablando de ejemplos, esto es lo que estaba explicando. ¿Se puede dar un comiso entonces de esos bienes? Se debe. Eso está magistral, doctora. ¿Por qué se debe? Porque se debe. Lo que acaba de decir Yoli, miren, en el mundo tiene pretensión de validez general hasta como el principio de igualdad. El crimen no paga. Así refianzamos la norma penal. Nos basta con una pena privativa de libertad. Tiene que la ciudadanía y tiene que saberse que lo que consigas con el hecho
no lo vas a poder disfrutar, no vas a tener ganancia. Ese es el mensaje, entonces, puro y duro. Puro y duro. Ahí, así reafianzamos la norma. Me encanta. Lastimosamente, se nos terminó el programa. Pues mi querida doctora Yolanda, te voy a pedir tu libro, por favor, a nuestro productor, el señor Fito Cabral, si podemos, por favor, apuntar al libro acá para deleitarse y seguir deleitándose con estos tipos de temas. Por favor, compren el libro. Estimadas doctoras, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Estimada la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.